Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos llegando ya, nos estamos acercando al final de nuestro semestre. Sé que ha sido un semestre irregular. En algunos casos han batallado con algunos textos. Sin embargo, no he recibido ninguna pregunta o alguna duda, lo que me indica que pues todo lo han entendido. Eh, Tienen bastantes lecturas pendientes por ahí. No sé cuál fue su reacción con la modesta proposición o cuál fue su impresión de, del viaje de Gulliver. Yo sé que el otro lo conocían muy bien, el de Lilliput, donde Gulliver era un gigante, pero acá en este otro es al revés, él es un chiquito y los otros son gigantescos. Eh, de hecho son cuatro los viajes de Gulliver. Hay otro que es el de los caballos y uno más que es el donde una isla, había una isla arriba y una isla abajo y los de la isla de arriba, muy mulas, luego ponían la isla encima de la otra para que no les diera el sol y no pudieran tener comida, ni sol, ni nada. Muy interesante. Este Jonathan Swift es un, es un escritor satírico. Por ahí les voy a mandar la definición. Mucha gente dice que es un escritor para niños. No, no lo es. Nunca fue su intención. Él cuando hizo los viajes de Gulliver, de Lemuel Gulliver, su intención era pitorrearse, esa es la palabra, pitorrearse, lo que estaba muy de moda en ese instante en la ilustración. Recuerden que ya dejamos el barroco a un lado con Sor Juana y Lope de Vega y Quevedo y todos ellos, y estamos ahorita en la ilustración. Aquí la ilustración, lo que más se utilizó fue el ensayo, pero de lo más popular eran los libros de viaje, eh, con cierta lógica, es decir, no es como hoy en día que va uno al aeropuerto, contrata uno el avión y mañana ya estás en Europa o estás en Japón. Eh, en aquel entonces las cosas no eran así. El viajar en sí era un riesgo de vida y entonces los libros de viaje se pusieron muy de moda. Lo que hizo Lemuel Gulliver fue inventar todo un universo de un personaje que va a ciertos países donde sucede esto. En el caso del el último viaje, él llega a una región donde los inteligentes son los caballos y los humanos eran casi como bestias, ¿sí? Es decir, había ahí una segunda intención en lo que él estaba platicando. Si ustedes leyeron cuidadosamente la modesta proposición, verán que también en este caso fue un texto, eh, en primer lugar fue un texto que se publicó como algo serio, algo que pretendía ser un ensayo. Recuerden que les acabo de decir que en la ilustración 1700, 1800, normalmente el ensayo era lo más socorrido. Obvio, porque este siglo, el de la ilustración, tiene como Dios a la razón. La razón va a poder todo, ¿sí? Nosotros con la razón lo podremos todo. Hasta que un día, allá en 1789, con la caída del reinado de uno de los Luises, Europa entera se le cae la quijada y de repente se dan cuenta de que no todo es la razón, que el pueblo se puede levantar en vilo, que pueden decapitar a un rey y a una reina, etcétera, etcétera. También les pedí por ahí que leyeran
El avaro de Molière, más o menos les expliqué ahí el argumento, y espero que lo hayan disfrutado. Es uno de los textos más divertidos, inclusive les mandé ahí una pequeña ayuda, porque como es una obra de confusión, para que más o menos tuvieran ustedes cierto control de los personajes, que luego ya no sabe uno, bueno, y Cleanto qué, y Frusina qué, y Mariana dónde, y no, ahí con eso creo que podían haber hecho una lectura de una de las comedias más divertidas que se hayan escrito en todos los tiempos, y que desde luego es de Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Todavía no he recibido el trabajo sobre las cartas de la monja portuguesa. Todavía no he recibido muchas cosas. Entonces, esta vez no les voy a todavía a decir qué es lo que les voy a pedir, aunque ustedes ya pueden imaginarse cuando continúe un poquito más con esta plática. Estamos en la ilustración, que es lo que sigue del barroco. Y a estas alturas, normalmente la mayoría de mis alumnos ya se quejan, porque ¿cómo nos vamos a acordar del orden de todo eso? Y entonces siempre les doy yo el nombre de un personaje que les va a ayudar a que jamás se les olvide, jamás. Escúchenlo bien, yo ya voy a estar muerto y ustedes se van a acordar de mí. Apunten por favor a ese personaje. Su nombre es C. Grevir. G-R-E-R-B, B de burro, I-E-R. C. Grevir. Y luego ponemos siglo XIX. Y por último, contemporáneo. Bueno, lo que me interesa es el Segre-Vir. Si ustedes se fijan en el Segre-Vir, son letras, y la primera letra, que es la C, es la cultura antigua. La G son los griegos. La R es Roma. La E es la Edad Media. La R es el Renacimiento. La B es el Barroco. La I es la Ilustración, que es donde estamos. Y la R, por último, es el Romanticismo. Bueno, con este Segre-Vir jamás van a quedar mal en cuanto al tiempo. Los otros periodos es de 1800, apúntenlo ahí, 1850, 1900. De 1850 a 1900 van a ser los ismos. Eso lo vamos a ver en el otro semestre. Y después viene lo que se llama la vanguardia y lo contemporáneo. Espero que lo hayan apuntado. De todos modos, por ahí se los voy a mandar por escrito para que no tengan ningún problema. Estoy en la línea del tiempo y estoy ya pasándome el barroco, que ya lo había explicado, era muy cortito, y el de la Ilustración es igual de cortito. El vaso vuelve a estar sencillo, ya no está tan gariboleado. Y luego tenemos que la figura de Dios empieza a cortarse, a hacerse pequeña, y la del hombre empieza a crecer mucho. Por ahí les voy a mandar un tipo de filosofía que se puso muy de moda,
en la Ilustración. Esto no quiere decir que dejaron de creer en Dios, sino qué es lo que ocupó la religión para toda esta gente que habían hecho de la razón una filosofía. Bueno, después de esto viene la Ilustración, que es como se llama esta época. Déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Es Ilustración o neoclásico? Las dos son correctas. Sin embargo, cuando hablamos de arquitectura, decimos que es arquitectura neoclásica. Cuando hablamos de muebles, decimos que son muebles neoclásicos. Cuando hablamos de pintura, decimos que es pintura neoclásica. Si vamos a usar el término Ilustración, tendremos que usar el de, la preposición. Pintura de la Ilustración. Arquitectura de la Ilustración. Arquitectura de la Ilustración. Escultura de la Ilustración. Bueno, a continuación nos vamos con los nombres que puse. Jonathan Swift, que ya lo conocemos, es el de los viajes de Gulliver. Voltaire, Voltaire hoy en día es un escritor de capa caída. Capa caída significa que si alguna vez tuvo mucha fama, hoy en día ya no tiene tanta fama. Sucede, llega a suceder. Él en su momento fue una persona muy liberal, muy luchona por las libertades, escribió mucho, como tantos escritores, puso mucho empeño en ciertas obras que hoy en día están casi olvidadas, y en cambio otras que él no creía que iban a subsistir son hoy en día de las que más leemos, como El Cándido o Micromegas o un libro de historia que por ahí anda. En cambio otras escribió unas tragedias que pues ni a un gato le interesan hoy en día. No sé, el próximo siglo a lo mejor se va a poner de moda y entonces van a resucitar las tragedias o no sé qué cosa, ¿no? Bueno, este es Voltaire. Él es el que dijo aquella famosa, porque la hemos repetido miles de veces, pero no sabemos quién lo dijo. Fue el que dijo, a mí puede que no me guste lo que tú pienses, pero toda mi vida voy a defender tu derecho a que lo pienses. De ese tamaño era este cuate Voltaire. Entonces, son hombres que no hay que olvidarlos, como quiera que sea. Luego, ahí mismo, en su línea del tiempo, están varios: Rousseau, Diderot, Montesquieu, sobre todo estos dos primeros, Rousseau y Diderot, ya los conocen ustedes también, porque les pedí que leyeran el artículo de la enciclopedia. El artículo de la enciclopedia, este libro que tuvo tanta influencia en la Ilustración. Luego viene Montesquieu, que fue una especie como de filósofo medio cínico, pero gran escritor también él, que marcan esta época. Luego, si se fijan bien, ahí en un recuadrito puse Pompeya 1748. ¿Por qué pongo Pompeya, que es esta ciudad que la tapó el volcán allá en el 100 antes de Cristo o algo así, ¿no? Ya no recuerdo? Porque en esta época empezaron las excavaciones y entonces se puso de moda vestirse como romanos y romanas, sobre todo romanas. Era el estilo imperio, se descubrieron muchas cosas sobre la Roma antigua, etcétera, etcétera. Ahí abajo de Pompeya les puse Kant, el gran filósofo alemán, Madame de Staël. Esta señora que siempre la pongo porque me gusta una cosa que ella decía. Él estaba casado con un señor que se llamaba Staël. Creo que ella era francesa, ¿no? Pero era muy aguda y muy observadora, y
y en una de esas dijo: entre más conozco a los hombres, más amo a mis gatos. Y, o sea, es de la misma tesitura de filósofos o de filósofas, de mujeres, de hombres libres, que decían lo que ellos pensaban. Fíjense la fecha en la que estamos hablando. Luego, aparte de Madame Stahl, puse a otros dos ingleses que son físicos y filósofos en algunos casos, Newton y Hobbes. Nada más los puse para, de alguna manera, nos den una perspectiva de lo que estaba sucediendo en esa época. Déjenme recordarles que también en esta época es cuando se inicia propiamente la revolución industrial en Inglaterra. Después vendrá hacia Europa, pero en ese sentido Inglaterra ya había iniciado su revolución industrial, que desde luego fue terriblemente injusta con sus trabajadores y demás, como normalmente todo esto que es la economía y demás, que no toma en cuenta realmente a la gente, ¿no? Son cifras y ahora vendimos tanto y ahora tenemos 200,000 casas y ahora sí, pero no te dicen que hay 100 millones de personas que no tienen casa, ¿no? Entonces, esto es un poquito como lo que estaba sucediendo hoy en día, lo que estaba sucediendo allá. Había una revolución industrial, se revolucionó ciertas cuestiones, pero no para todos, ¿sí? Estoy pensando sobre todo los chiquitos, los chamaquitos, que eran a los que contrataban para que trabajaran en las minas de carbón, porque como eran chiquitos, pues no había que hacer unos túneles tan grandes, y pues prácticamente esos chiquitos a los 10, 11 años pues ya estaban muertos, ¿no? Ya todos los pulmones ya los tenían llenos de polvo de carbón. Entonces, sí, nuestra civilización está asentada en una serie de injusticias, no hay que olvidar eso. Y básicamente eso es todo en nuestra línea del tiempo de la Ilustración. No hay que perder de vista que si en el Renacimiento ya habíamos visto que había una esperanza de que el hombre era capaz de todo, bueno, aquí en la Ilustración el hombre pensó que la razón iba a hacer que resolvieran todos los problemas. Hoy en día sabemos que no, los estados siguen gastándose cantidad de dinero en tonterías como submarinos atómicos y babosadas como esas, y tienen gente que tiene hambre, ¿no? Eso yo no lo puedo entender, ¿no? Ni lo voy a entender nunca. Bueno, esa es nuestra línea del tiempo. Ya noten que ya la próxima va a ser la del romanticismo. La comentaré la próxima semana. En la tarde o mañana o el fin de semana les voy a mandar algunas definiciones. Y por favor, pues mándenme sus tareas. Si hay alguna duda, yo sé que tienen ahorita mucho que leer. Sé que también los otros compañeros maestros están ya cerrando ciclos y luego es muy difícil cerrar ciclos porque pues algo que no se entendió hay que volverlo a explicar. A mí ya nada más me queda el romanticismo, lo voy a explicar la próxima semana, y si tienen alguna duda o algo sobre sus lecturas, con mucho gusto, ya saben que está mi correo. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.